El sábado, con 70 votos de 106 legisladores presentes, fue electa como vicepresidenta del país María Alejandra Vicuña, quien encabezaba la terna enviada por el presidente Lenín Moreno. Fue una votación ajustada, pues se requería de 69 votos afirmativos y obtuvo 70. El bloque del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero se abstuvo de votar. Hoy nos acompaña aquí en los estudios en Guayaquil Cristina Reyes, a quien empiezo preguntándole, asambleísta, muy buenos días, gracias por estar acá. Si ya habían coincidencias en algunos temas con el Ejecutivo, como por ejemplo, o vieron con buenos ojos, como por ejemplo el cese de funciones al entonces vicepresidente Jorge Glass, el impulsar una consulta popular para que el pueblo decida sobre ciertos temas importantes, el mismo hecho de que se enviara una terna y que ésta esté conformada por mujeres, ¿por qué deciden entonces al momento de votar abstenerse? Liz, buenos días, un saludo cariñoso para los televidentes que nos sintonizan. El presidente Moreno tuvo en esta decisión histórica la posibilidad de elegir con espíritu de diálogo, con apertura y mirar hacia el futuro, y no lastimosamente en el más rancio pasado correísta. Si bien al presidente Moreno le asistía, como establece la Constitución en el artículo 150, luego ya de configurarse la ausencia definitiva de Jorge Glass Espinel, y los antecedentes vergonzosos del país los conoce en la cárcel, embarrado de corrupción a través del escándalo de Odebrecht y otros sectores estratégicos, el presidente Moreno tenía el derecho político, por llamarle de alguna forma, de proponerle una terna al país, con nombres que sinceramente decepcionaron, porque los ecuatorianos, y no los legisladores, los ecuatorianos en general, esperaban un perfil que más allá de temas partidistas guardara las expectativas de reivindicar el cargo de la vicepresidencia, cualidades democráticas, calidad ética indiscutible. Pero en fin, él tenía el derecho y propuso esa terna. Usted me pregunta por qué nos abstuvimos. Aquí va la respuesta. La resolución de designación de la señora Vicuña, a la cual no le íbamos a dar nuestro voto de favor ni nuestro voto de confianza, no nos íbamos a hacer corresponsables. Esa resolución también incluía la cesación, el cerrar un capítulo nefasto para la historia ecuatoriana de Jorge Glass Espinel como vicepresidente. Por eso se abstuvieron y no votaron en contra. Efectivamente, la abstención es porque la resolución contenía tanto la posesión, la designación, mejor dicho, de la señora Vicuña con estos antecedentes que digo que no convencen a nuestro pueblo, como asimismo también cerrar el capítulo de Jorge Glass en la vicepresidencia. Entonces, por eso nuestro voto de abstención. Además, también que quiero decir que la Constitución de la República, si no se configuraban los votos, no se dan los votos, que la ciudadanía juzgue esos votos al apuro, y algunos que, por cierto, salieron de la oposición. De todas maneras, la Constitución de la República contempla un mecanismo de si en 30 días no hay un acuerdo por el Ministerio de la Ley, la primera de la terna, que en este caso era la señora Vicuña, hubiera sido designada y electa vicepresidenta. Pero ya que usted ha mencionado que precisamente han habido miembros de la oposición que dieron su voto afirmativo, pues por ejemplo, bancadas como la de Suma o la bancada de Integración Nacional dijeron que lo hicieron para que en el país haya una gobernabilidad, retomar eso de ahí de lo que ustedes en su momento también se hicieron eco. Entonces, ¿por qué no pensar quizás de esa manera y decir, bueno, requerimos un nuevo vicepresidente, evidentemente, el presidente Lenín Moreno ha enviado una terna, ¿por qué entonces no sí apoyarlo para dar paso a esa gobernabilidad? Porque hay una serie de contradicciones en lo que el presidente dice y luego en lo que el presidente hace. El presidente nos habla de diálogo, de apertura económica, y por un lado mantiene el mismo equipo correísta que ha llevado al país esas cifras rojas en endeudamiento público, en desempleo, en gasto público improductivo. El presidente habla de diálogo con los demás sectores, de abrir el abanico, el espectro. El país no es solo Alianza País con sus fracturas. Tiene que entender que el país es una diversidad en sus regiones, en sus culturas, en su diversidad política. Y aquí no hablábamos de elegir un perfil que pertenezca a tal o cual determinado partido político, ahí se confunden. Aquí lo que hablábamos es que el presidente tuvo la oportunidad histórica de elegir un perfil técnico, profesional, que le acompañe, apolítico preferentemente. Sin embargo, él ha cedido aparentemente a presiones. E insisto, yo le deseo el mejor de los éxitos a la señora Vicuña. Pero sí decepciona y causa asombro esas posiciones acomodaticias, camaleónicas. Un día piensa una cosa, otro día piensa otra. Sin embargo, efectivamente, Liz, por el bien del país, ojalá que la vicepresidencia, este cargo que fue tan embarrado por corrupción, hoy sea reivindicado con dignidad
con honestidad, que es elemental en un servidor público, y con trabajo Ahora, honesto. el presidente Moreno siempre dijo que dentro de las cualidades iba a escoger a alguien que sea confiable, que sea leal. ¿No era entonces evidente que iba a elegir a alguien de la misma línea partidista en quien él pudiera depositar esa confianza? Efectivamente, esta es como digo, es una facultad privativa del presidente. Él sabrá a quién le otorga su confianza. Pero afortunadamente en la vida pública, en la vida nacional, estamos sujetos al escrutinio de los ecuatorianos. Y nuestras posiciones son conocidas por los ecuatorianos. Por eso, Liz, es que yo digo, para reivindicar un cargo de esta naturaleza, aunque el presidente tenga el derecho de elegir, tiene que proponer no solo a alguien de su confianza, sino a alguien que goce de la confianza de todos los ecuatorianos. Y estas posiciones camaleónicas, estas posiciones antidemocráticas que han tenido en su vida pública, sí deja un mal sabor en los ecuatorianos. ¿Hubiera preferido quizás que encabece la lista María Fernanda Espinosa, Rosana Alvarado y no María Alejandra Vicuña? Siempre insistí que, con el respeto que se merecen las señoras, a uno le revela o le evidencian los actos que tienen en la vida. Y por eso dije que el perfil de vicepresidenta, con las 3 personas propuestas, a mi parecer y al de miles de ecuatorianos, no guardaba una intachable vida pública, una intachable actitud democrática y una intachable calidad ética. Entonces nosotros no podíamos refrendar con nuestro voto esta elección. No nos hacemos corresponsables de esta elección. El presidente, en su derecho de proponer la terna, hizo lo que hizo, y la Asamblea Nacional, incluso, ya lo vemos con votos de la oposición, ha elegido a una vicepresidenta. Nosotros no podíamos participar de esta ¿Hubieran elección. querido, esperado en su momento que sea quizás ese candidato o esa candidata del Partido Social Cristiano? De ninguna manera, Liz, se lo repito, aquí no estamos hablando de perfiles políticos. Al contrario, el pedido era que el presidente abra su espectro a hombres y mujeres valiosas que sí tiene este país, que no obedecen a ese pasado rancio correísta que atropelló, que arremetió contra los derechos de los ecuatorianos, contra las libertades de los ecuatorianos, que dejó al país en soletas en la parte económica. Pero en definitiva, lo repito, el presidente ha tenido su derecho, lo ha ejercido, la Asamblea ha cumplido con un mandato constitucional, éxitos en la gestión, ojalá que se reivindique la vicepresidencia de la República, pero para eso deberá la señora Vicuña ganarse la confianza de los ecuatorianos. Bueno, ahora la vicepresidenta María Alejandra Vicuña ha demostrado durante estos meses de gobierno haber creado una alianza en la forma de pensar acorde a los pasos que va dando dentro de la ejecución de su mandato el presidente Lenín Moreno, pese a haber formado parte del gobierno anterior y defender a ultranza muchas de las cosas que se hicieron durante la década pasada. Sin embargo, ella al momento de su posesión, ella resaltó que era una persona que estaba pues abierta al diálogo, que no quería perder segundos en peleas estériles, sino más bien dar esta apertura a conversaciones que lleven a una unidad. Ofreció ser honesta, que su mandato se base en la transparencia. ¿Cómo responderán ustedes entonces a este llamado de unidad y de diálogo que ella hizo? ¿Quizás le darán ese voto a su gestión, ese voto de confianza? Bueno, partamos también que la honestidad, a veces después de los 10 años de correísmo, de autoritarismo, de corrupción, se presenta como una cualidad extraordinaria. Es elemental, y así tenemos que normalizarlo, porque lastimosamente durante los 10 años de correísmo se normalizó como política pública por poco la sinvergüencería. La honestidad es una cualidad implícita de un funcionario público. Efectivamente, el presidente habla de diálogo, pero ojalá que no solamente esto se diga en palabras, lo propio de la vicepresidenta, sino que se demuestre a través de una gestión que permita la reactivación económica de nuestro país, que permita, y le conmino, porque esto es una urgencia de nuestros jubilados, Liz, y el ciclo de la vida, todos tenemos que responder con coherencia, sobre todo desde la juventud. Nuestros jubilados están pasando un viacrucis por el pago de sus pensiones jubilares. Ojalá que no solo la vicepresidenta, sino el presidente de la República responda a estas urgencias de nuestros jubilados que no pueden cobrar lo que ha sido el fruto de su trabajo, tanto en nuestros maestros como pues miles de jubilados del sector público. Ojalá también que se dé una apertura efectiva para que se pueda crear empleo productivo. Para eso se necesita un diálogo fructífero con los sectores productivos, empresariales, etcétera. Ojalá que este diálogo dé fruto, porque realmente tenemos 7 meses de una actitud formalmente respetuosa, distinta a esos 10 años de autoritarismo,
pero en la práctica todavía vemos cifras rojas en el sector económico de nuestro país y esto tiene que cambiar. Pero con eso ahí ustedes entonces dan paso a ese voto de confianza a la gestión, o desde ya anuncian mantenerse alerta con una posición fiscalizadora en torno a la gestión de María Alejandra Vicuña. La actitud ha estado siempre presente, esta actitud vigilante de que el gobierno nacional cumpla con su deber, cumpla con las obligaciones que tiene con los ecuatorianos, las prestaciones sociales a las que se comprometió, y nosotros estar vigilantes desde la oposición. La señora Vicuña tendrá que responderle al país por sus posiciones camaleónicas, por sus cambios de pensamiento acomodaticios. Sin embargo, insisto, le deseo éxitos en su gestión. Tendrá que ganarse la confianza de los ecuatorianos. Pero eso fue está algo claro. que tuvo que haberlo hecho antes de haber asumido el cargo de vicepresidenta. Ahora ella es la segunda mandataria aquí en el país, y de aquí en adelante, ¿qué esperar de ella? Efectivamente, esperar, Liz, lo que el presidente, como indica la Constitución, le encargue. Porque son... Debería ser nuevamente una vinculación con sectores estratégicos, con este tipo de situaciones dentro del país, o más bien debería ser otro tipo de actividades la que realiza como vicepresidenta en torno a la experiencia vivida anteriormente. No soy yo la que tengo que asignarle las funciones a la vicepresidenta. Eso también es una facultad privativa del presidente de la República. Lo cierto es que la vara es muy alta. Venimos de un ex vicepresidente al que el expresidente Correa le otorgó todos los sectores estratégicos, y ya vemos cómo los dejó en soletas. Sobreprecio en la refinería del Pacífico, sobreprecio en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. No se diga ahora, y el expresidente Correa también tendrá que responder por el atraco petrolero en los sectores, en los contratos de Petrochina y Petrotailandia. Pero en definitiva será el presidente Moreno el que sepa en su discrecionalidad, y ojalá que con sabiduría, cuáles son los sectores que le asigna a la vicepresidenta. Lo único que puedo decir y que vamos a exigir es que ella cumpla con su mandato constitucional. ¿Pero cree usted que debería remontarse a lo que quizás fue la práctica del vicepresidente en tiempos pasados, que era reemplazar al presidente cuando este no, por algún caso específico, enfermedad, vacaciones, viajes o algún tema respectivo, no estuviera presente? ¿O cree que sí debe tener atribuciones de ejercicio dentro de lo que ya es el ejercicio del mandato? Es que esa es una atribución implícita de un vicepresidente, haya sido designado en estas circunstancias vergonzosas o haya sido compañero de fórmula ganador de una elección. Reemplazar al presidente, ya sea de forma temporal o definitiva, Dios no lo permita, eso es parte de las atribuciones de un vicepresidente, como del presidente asignarle las materias o las funciones que él considere. El presidente tendrá en su sano criterio, sana crítica, que decidir qué funciona. Y lo único que pedimos a esta señora es que reivindique, ahora que ya es constitucionalmente la vicepresidenta de la República, un cargo que estuvo manchado, embarrado por corrupción, y de allí que tenemos a un ex vicepresidente preso, que lastimosamente no pudo ser enjuiciado políticamente, censurado y destituido por la Asamblea Nacional por la alcahuetería, por cómo sus compañeros coidearios, estén peleados o no, solaparon, blindaron, retardaron a propósito el juicio político para no llevar a Jorge Glass desde la Asamblea Nacional a una sanción ejemplificada. Ese es un tema que deja un sinsabor dentro del ejercicio de la Asamblea, definitivamente, y más aún ahora que la Comisión de Fiscalización pues este domingo resolvió que se suspendía y que ya no daba paso al juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, precisamente por eso, porque la Constitución no faculta a establecer un juicio político en contra de un ex vicepresidente de la República. Eso desnuda de cuerpo entero a quienes pertenecen al ala correísta o morenista u oportunista, porque parece que las tres cosas son lo mismo. Y sobre todo la señora Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, que bien la vimos lloriqueando, poniendo la alfombra roja, defendiendo a capa y espada al ex vicepresidente Glass, diciendo que no hay pruebas. En este propio espacio, Liz, y ustedes tienen las tomas que la ciudadanía conoce, luego prácticamente acomodándose a la posición del presidente Moreno, ya perteneciendo a la otra ala, pero finalmente no cumpliendo con su labor fiscalizadora. El juicio político fue presentado el 8 de noviembre y recién se abocó conocimiento el CAL, el presidente de la Asamblea, el 15 de diciembre, después que Jorge Glass fue sentenciado en primera instancia por el delito de asociación ilícita. Eso es vergonzoso, lo retardaron adrede. Y la señora Carrión se tomó todo el tiempo, obviamente, para pensar, para valorar, para decidir, y no cumplió con la Constitución de la República. Hoy muy suelta de huesos dice al país
que ya no hay responsabilidad política, que la Constitución no establece responsabilidad política para los expresidentes y exvicepresidentes y prácticamente deja en suspenso el juicio. Ella no puede, esto es un trámite que para bien o mal empezó el 15 de diciembre y ella tiene que emitir un informe, esto tiene que ser conocido en el Pleno de la Asamblea. No hay la figura del suspenso, de dejar las cosas allí como si no pasara nada. Aquí hay un exvicepresidente corrupto que atentó contra los sagrados recursos públicos, que dejó en soletas a los sectores estratégicos y la Asamblea Nacional no va a decir nada, por Dios. La ciudadanía lo que reclama y va a señalar con dureza a todos esos legisladores del oficialismo, sean del ala correísta, morenista o de los oportunistas, que no han cumplido con su deber fiscalizador. Ahora, hace unos segundos usted acaba de calificar como lo mismo a los correístas, a los morenistas y a los oportunistas. ¿Por qué calificarlos de la misma manera? No había una marcada diferencia entre quienes se quisieron quedar a defender a ultranza lo actuado por Rafael Correa, que esos están dentro de la revolución, los que decidieron apoyar la gestión de Lenín Moreno por otro lado. Aparentemente hubo una división y usted acaba de decir que las tres cosas son lo mismo. La hay. Ocurre que esta división es cuando les conviene para evidenciar esa fractura por estos problemas internos que les ha llevado a evidenciar este malestar público y efectivamente a que a veces eleven hasta categoría de Estado asuntos domésticos de un partido político, como que peleen públicamente que se han vaciado las cuentas con la llegada del expresidente. Pero pasa algo raro. Cuando se trata de encubrir la corrupción, se unen como un puño. Alianza País, la facción correísta, morenista y la de los oportunistas, que como le digo, transitan de un lado a otro. ¿Quiénes son los oportunistas? La cara, la del país los conoce y que vean las votaciones. Resulta que allí sí, para encubrir la corrupción, cuando se trató de, por ejemplo, blindar al ministro de Educación por los terribles casos de abuso sexual que ocurrieron en las escuelas públicas de nuestro país, allí sí, todas estas alas unidas como un puño, pues alcahuetean la corrupción. Cuando se trata de encubrir a Jorge Glass, ¿será que tienen tanto miedo, sobre todo esos exministros, funcionarios del ala y ala, que Jorge Glass hable un poco más de todo lo que ocurrió en los sectores estratégicos? Ahí también se unen como un puño. En definitiva, para entorpecer muchas situaciones de la Asamblea Nacional que hoy mismo el pueblo reclama, recuperación económica, recuperar los derechos de los trabajadores, mire usted, incluso para crear una comisión que se dedique a cobrar las deudas, y eso yo me voy a dedicar en lo que queda de mi periodo legislativo a que el presidente Moreno le cumpla a nuestros jubilados. Liz, es un vía crucis de nuestros jubilados para cobrar sus pensiones. Allí sí se unen como un puño para también tratar de sacar de agache esta situación que mantiene en pesar a nuestros jubilados. Entonces, el país tiene que demandar en este momento de los legisladores trabajo, ya no pura palabrería, sino trabajo serio, y que sepan cuándo entorpecen ese trabajo los legisladores de Alianza País en sus pugnas internas. Bueno, el país lo viene demandando y la Asamblea tiene la oportunidad de reivindicar esa mala imagen que ha tenido durante años con la actuación que ahora tenga. Con este sinsabor que les deja la terna enviada por el presidente Moreno, que derivó ya pues en tener una vicepresidenta que es María Alejandra Vicuña, ¿se pone en riesgo ese apoyo a la consulta popular por el sí que ustedes anunciaron como bloque? Mire, algunas personas hablan de que esto puede sonar contradictorio. No, Liz, en la vida hay que hacer lo correcto. Yo mantengo mis reparos y mis distancias con el gobierno nacional. Y el respaldo rotundo al sí, que según los últimos sondeos, afortunadamente sí le dan una amplia victoria a las 7 preguntas, nada tiene que ver con una adhesión a las tesis de gobierno. Al contrario, cuando le hagan daño a los ecuatorianos, las vamos a combatir con dureza. Sin embargo, luego de vivir 10 años, lastimosamente, de autoritarismo, de corrupción, de mal manejo económico, irresponsable manejo económico que ha dejado al país pasando el sombrero para endeudarnos y sin poder pagar sus más elementales obligaciones, sobre todo con nuestros jubilados. Luego de todo esto, las 7 preguntas de la consulta popular, si bien no abordan todo lo que hubiéramos querido, eliminar la ley de comunicación, blindar los recursos de la seguridad social, recuperar los derechos de los trabajadores, sí marca un punto final a un capítulo nefasto marcado por el correísmo y abre la puerta a la construcción de un nuevo futuro. ¿Ratifican entonces su apoyo al sí? El apoyo al sí es rotundo, porque como se lo digo, Liz, en esta vida hay que hacer lo correcto. Y una cosa es combatir las malas decisiones de un gobierno y otra es abrir un camino efectivamente para la reinstitucionalización del país, para que tengamos un país
con mayor democracia, con alternancia democrática, que se castigue a los corruptos, que se castigue a los violadores de nuestros niños y que abra un espacio de recuperación económica a través de la recuperación del sector de la construcción. Nosotros le decimos que sí a esas 7 preguntas. Y esto, aclararle al presidente, no es un cheque en blanco para que él pueda hacer lo que le da gana. No vamos a pasar entonces, como por ejemplo, de un consejo de participación ciudadana correísta pura para luego pasar a uno morenista. El país quiere un cambio y vamos a estar vigilantes de que ese cambio se dé acorde a la voluntad popular consignada, que se consignará en las urnas el 4 de febrero. Asambleísta, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los Desayunos de 24 Horas. Muchas gracias, Liz.